pueblo maldito de San Miguel del Río. Hola a todos los amantes de lo paranormal, soy el Señor Nocturno, y hoy los sumergiré en una historia que desafía la razón y el entendimiento. Adéntrate conmigo en el inquietante pueblo de San Miguel del Río, donde un sacerdote vivió una experiencia que lo llevaría al borde de la cordura. Esta es una historia real, llena de misterio y terror, que te hará cuestionar la realidad misma. ¿Qué oscuro secreto se esconde este lugar? Prepárate para una narración que te pondrá los pelos de punta. Cuando decidí tomar el camino del sacerdocio, lo último que me imaginé eran los eventos que tuve que pasar en mi primer año ejerciendo. Sin duda, antes de todo, que ella estaba seguro de que el bien y el mal existían y que obviamente el bien siempre triunfaría sobre este último. Sin embargo, luego de lo que viví me hizo preguntarme y cuestionarme muchas cosas de las que antes estaba seguro, como hasta dónde era capaz de llegar la maldad del ser humano o cuál era exactamente la barrera entre vivos y muertos. Pero sobre todo lo que este viaje realmente me hizo cuestionarme fue en si de verdad había un Dios. Recuerdo aquella mañana de septiembre como si hubiera sido ayer. Había el clima perfecto y aquel fue el día en el que me dieron mi primer oficio como sacerdote, el cual era ir a un pueblo de nombre San Miguel del Río. En primera instancia pensé que en aquel pueblo le hacía falta un sacerdote. Sin embargo, al cuestionarlo, la respuesta fue un rotundo no. El pueblo ya contaba con un sacerdote desde hacía ya más de 10 años. Se trataba del padre Lucas Montero, el cual al llegar al pueblo había cortado cualquier tipo de comunicación. En todos esos años no habían recibido ni una sola carta o llamada de su parte. Hay que tener en cuenta de que en aquel entonces el comunicarse no era tan sencillo como ahora, por lo que aquella falta de comunicación, aunque rara, no era tan alarmante como lo sería hoy en día. Por lo que con toda la emoción por mi primera encomienda me encaminé al pueblo, el cual estaba a casi un día de distancia. Mientras me dirigía al mismo, casi le daba la razón al padre Lucas por no tener ningún tipo de contacto. Seguramente en aquel pueblo no habría ni una sola cabina telefónica o algún servicio de correo. Cuando finalmente llegué, recuerdo que mi primera acción al bajar del autobús fue el buscar alguna cabina u oficina de correos, pero más pronto que tarde me di cuenta de que mis teorías eran ciertas. En todo el camino que seguía a la iglesia del pueblo no logré visualizar nada parecido, por lo que al menos para mí en ese momento resolvía el enigma de la desconexión del padre Lucas. Al finalmente llegar a la iglesia pude percatarme de lo hermosa y bien cuidada que se encontraba aquella estructura, la cual sin duda resaltaba en comparación con las demás casas del pueblo, las cuales en su mayoría se hallaban hechas con adobe, láminas o carrizos. Esta se hallaba hecha con los mejores materiales que podían encontrarse en su momento. Toqué la puerta un par de veces sin recibir respuesta alguna. Por mi mente se barajaron una y mil excusas por las cuales mis incesables llamados no eran atendidos, pero ninguna en las que podía pensar era excusa para tal grosería. Por si no fuera suficiente, el tiempo empeoraba a cada segundo, amenazando con llover muy pronto. Mis intentos por que me abrieran se volvieron más eufóricos en cuanto comencé a sentir las primeras gotas de lluvia sobre mi cabeza. Caminé hacia una de las ventanas y me asomé. Lo único que pude ver fue solamente habitual que esperarías ver en una iglesia. Pero sin duda lo que más llamó mi atención fue un enorme Cristo, el cual parecía ser meticulosamente explícito con las heridas en su cuerpo. A decir verdad, nunca estuve de acuerdo con el arte sacro de aquella manera, pero no había nada que yo pudiese hacer al respecto. Pero en aquella ocasión lo que más llamó mi atención no fue lo gráfico de aquella estatua, sino más bien que ésta se encontraba mirando directamente hacia la ventana. Era casi como si me estuviera mirando directamente a mí. Estaba tan concentrado mirando a aquel Cristo que no me percaté de que uno de los habitantes del pueblo se me había acercado para preguntarme con cierta desconfianza qué hacía golpeando la puerta de la iglesia con tanta insistencia. Solo pasó un momento en el que miré al hombre y miré de vuelta a través de la ventana solo para ver cómo aquel Cristo miraba esta vez hacia enfrente, justo como lo hacían la mayoría de las estatuas. Aquello me desconcertó enormemente. Sin embargo, pensé que tal vez había visto mal. Después de todo, la lluvia nublaba un poco mi vista. El hombre, al verme un tanto confundido, me invitó a refugiarme de la lluvia, la cual incrementaba cada vez más. Una vez resguardados del agua, el hombre se presentó conmigo como don José.
Este era un hombre anciano y de rasgos fuertes, el cual, a pesar de la clara pobreza en la que se encontraba, no dudó ni un momento en ofrecerme lo poco que tenía para hacer mi estancia un poco más cómoda. El viaje me había resultado tan agotador que apenas me recosté sobre aquel petate que aquel amable hombre me ofreció, me quedé profundamente dormido. Nunca he sido una persona la cual sufra de pesadillas. De hecho, hasta ese momento no podía nombrar ni siquiera una sola, pero aquella noche tuve una que jamás logré olvidar. Esta comenzó conmigo dentro de una oscura habitación, la cual, a pesar de no poder verse nada, algo dentro de mí sabía que no me encontraba yo únicamente, solo que no podía determinar exactamente qué era lo que se encontraba en la misma, por lo que corría en dirección al único punto de luz que podía alcanzar a visualizar a lo lejos, para de pronto quedar justo de vuelta fuera de la iglesia del pueblo. Aún al recordarlo, siento los escalofríos que experimenté en aquella pesadilla cuando frente a mí se hizo presente un hombre, el cual parecía haber emergido de la oscuridad. Contaba con un semblante serio y a la vez algo triste. Abrió la boca pronunciando algo que para mí fue completamente incomprensible. El miedo apenas me dejó cuestionarle el qué era lo que decía, pero al hacerlo su semblante serio cambió inmediatamente a uno de enfado y de pronto justo frente a mis ojos se desvaneció entre lamentos y sollozos, los cuales te estrujaban el alma. Sin poder siquiera procesar aquello, pude sentir a alguien justo tras de mí y al voltear pude ver, para mi desgracia, al mismo hombre, solo que esta vez se veía hinchado, muy sucio y con la ropa llena de sangre. Parecía estar mojado. Sin embargo, lo peor de todo era que su rostro estaba deformado y casi destrozado. No contaba con una nariz y uno de sus ojos se hallaba colgando. Se hallaba a solo unos cuantos centímetros de mí y con un grito profundo y casi de ultratumba gritó un "y ayúdame", al mismo tiempo que levantaba sus brazos para dejar ver que estos tenían las manos completamente deshechas. Mi impacto por aquella horrible escena fue tal que desperté de un salto, completamente alterado, solamente para ver que ya era de día. Los primeros rayos del sol atravesaban la cortina y don José, el cual salía de la cocina con un jarro de café, me cuestionó si que yo estaba bien. Mi respuesta fue afirmativa. Sin embargo, don José no me creyó en absoluto y me dijo que muchos de los sueños en realidad no eran más que mensajes disfrazados. Intenté ser gentil y aparentar entender a qué se refería. Sin embargo, me hallaba en aquel momento un tan desconcertado que nada más pude mirarlo con confusión, hasta que las campanadas nos libraron de aquel incómodo momento. Don José me dijo que el padre Lucas ya se hallaba de vuelta y que esperaba que no me molestara en que no me acompañara a la iglesia, ya que tenía asuntos que atender. Le agradecí por el hospedaje y me encaminé a la iglesia. Durante el trayecto no podía dejar de pensar en aquella horrible pesadilla. Entré a la iglesia y me persigné pidiendo al mismo tiempo a Dios quitarme aquella sensación. Fue ahí donde pude ver a mejor detalle aquel Cristo de la noche anterior. Era aún más explícito al tenerlo de cerca. Aquella figura, lejos de tranquilizarme, me dio escalofríos e inclusive náuseas. De la nada escuché una grave y profunda voz, la cual me cuestionaba si aquella estatua no era una belleza. Por mi parte, aquella voz me hizo sobrereaccionar y voltear de inmediato. Fue ahí donde pude ver al padre Lucas por primera vez. Se veía un poco diferente a la foto que yo había visto en su expediente, pero a decir verdad, cualquier persona se vería distinta si la comparamos con una vieja fotografía a blanco y negro con 10 años de diferencia. Era un hombre alto y fornido, tal vez más de lo que yo pudiese esperar. Me cuestionaba con una sonrisa el que hacía en la iglesia tan temprano, al mismo tiempo en el que me remarcaba que yo no era del pueblo. Una vez superado la primera impresión, respondí con el motivo de mi visita. No podía decir con seguridad lo que opinaba al respecto sobre mi visita en primera instancia, y es que el semblante permaneció inerte mientras hablaba. Casi podía jurar que no parpadeó en ningún momento. Al cuestionarle el motivo de su silencio, se limitó a decir que el trabajo de un siervo de Dios muchas veces no le permiten tener tiempo para tareas tan mundanas. Expresé que debería intentar darse el tiempo y que debía recordar que no debe perder el contacto con nosotros, ya que por supuesto comenzaríamos a pensar lo peor. Prometió mantenernos más al tanto de sus actividades al mismo tiempo de que me invitaba a desayunar. Durante ese desayuno el padre Lucas me expresó el infinito amor y aprecio que tenía por aquel pueblo, ya que de muchas maneras sentía que finalmente había encontrado su lugar.
Por mi parte aquello me parecía un poco exagerado. Todos los sacerdotes debíamos tener muy en claro que en cualquier momento podríamos ser transferidos, por lo que apegarse tanto a un lugar no era lo más inteligente dada nuestra vocación. Aún así evité hacerle aquel comentario, ya que éste se le veía tan feliz que lo último que quería hacer era reventarle aquella burbuja de felicidad. Después de desayunar me mostró una pequeña habitación en donde podría descansar durante mi estancia en el pueblo. Agradecí el gesto. Sin embargo, ya que había comprobado que el padre se hallaba bien, no veía una razón válida por la cual quedarme más de un día. Durante todo el día ayudé al padre Lucas a las labores de la iglesia, aunque a decir verdad las personas del pueblo, las cuales parecían haberle tomado un muy grande aprecio al padre, eran las que se encargaban de la mayor parte del trabajo, por lo que yo solo debía de supervisar. A pesar de todo verse normal y tranquilo, muy dentro de mi ser no podía dejar de sentir un sentimiento de alerta, pero intentaba calmarme a mí mismo diciéndome que aquel sentimiento no era nada más que mi mente jugándome una mala pasada. Debido a la pesadilla de la noche anterior, el padre Lucas me dijo que debía ir al mercado, por lo que si no me molestaba el quedarme en el confesionario por un momento. Acepté aquella propuesta rápidamente. Era mi oportunidad de realizar actividades de un verdadero sacerdote, por lo que aseguré que no había ningún problema y que podía tomarse el tiempo que necesitara. Apenas cruzó la puerta me dispuse a entrar al confesionario y aunque no hubo demasiadas personas que necesitaran confesarse, fueron las suficientes para darme por bien servido. Mientras esperaba a que alguien más quisiera entrar, pude escuchar claramente cómo alguien entraba y tomaba asiento justo del otro lado, por lo que inmediatamente dije la parte que correspondía para darle paso a esta persona de confesarse, cosa que no ocurrió. Ya durante los siguientes minutos me quedé en total silencio, por lo que cuestioné si éste necesitaba algo o que si es que se encontraba bien. Al no recibir respuesta decidí levantarme para ver si la persona del otro lado se encontraba bien. Sin embargo, antes de poder hacerlo escuché una voz lastimera pidiéndome ayuda. Al cuestionarle la ayuda que yo podría brindarle, la voz lastimera comenzó a gritar que debía irme del pueblo, ya que aún no era demasiado tarde. Este hombre gritaba de una forma desesperada mientras golpeaba la pared que nos separaba. Inmediatamente salí de ahí. Aún con miedo abrí la otra puerta solo para encontrar el lugar completamente vacío. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que era el único que se encontraba en la iglesia en ese momento. Aquello no tenía sentido para mí, ya que podría jurar que cuando yo salí aún pude escuchar a aquella persona gritar y golpear, por lo que era imposible que no se encontrara aún adentro. Aterrado salí de la iglesia y pasé el resto de la tarde sentado en la entrada intentando tranquilizarme, pero nada de lo que pudiera hacer o decir podía convencerme de que lo que sea de lo que hubiese ocurrido en el confesionario había sido real. Sin embargo, cuando el padre Lucas llegó no tuve el valor para contarle lo sucedido. Aquella noche volví a tener la misma pesadilla con aquel hombre, únicamente que esta vez ahora parecía estar molesto. Podía notarlo aún en su muy desfigurado rostro. Lo último que me dijo antes de despertar fue exactamente las mismas palabras que aquel hombre me había gritado en el confesionario. Todo aquello me resultaba, además de escalofriante, sumamente agotador y desgastante para mi persona, por lo que al día siguiente decidí ir al siguiente pueblo en donde sí había teléfono para así poder contactarme con la ciudad, los cuales para mi fortuna me informaron que de estar todo en orden con el padre Lucas entonces podría volver al día siguiente. Aquello fue un gran alivio para mí y aunque no estaba tan seguro de que las cosas en aquel pueblo estuvieran al 100%, al menos se les veía bastante felices, por lo que yo no debería intervenir más allá que dar el reporte que el padre Lucas se encontraba bien. De vuelta al pueblo el padre ya me esperaba con una deliciosa comida y al comentarle que debido a que todo parecía estar en orden partiría a primera hora, este insistió en una cena de despedida. La cena pareció de lo más normal. Pude percatarme de que casi todo el pueblo estaba ahí, todo salvo por don José, el cual a decir verdad no recordaba haber visto desde aquella noche en la cual había sido su inquilino. Cuestioné al respecto. Sin embargo, nadie pareció poder darme una razón, por lo que decidí simplemente dejar aquel tema de lado y disfrutar mi fiesta de despedida. Al menos lo intenté el tiempo que pude, ya que de la nada comencé a sentirme asqueado y muy mareado. Pensé por un momento que tal vez había bebido un poco de más, a pesar de que aquello no era propio de mí,
Intenté levantarme para pedir que me disculparan y así poder irme a descansar, pero apenas estuve de pie sentí como si mi cuerpo no me respondiera. El padre Lucas logró atraparme antes de caer al suelo y con una voz despreocupada insinuó que me había pasado de copas. Intenté abogar de que esto no era de esa manera, sin embargo, no pude siquiera mediar palabra alguna. Lo último que recuerdo de aquel momento es que todas las personas me miraban de manera extraña antes de caer desmayado. Los siguientes recuerdos, a decir verdad, no están tan claros para mí. Dicen que el cerebro bloquea los eventos traumáticos como un mecanismo de supervivencia y creo que eso es exactamente lo que me ocurrió. Desperté en un lote baldío. Lo único que recuerdo claramente es la tierra por todo mi cuerpo y las cuerdas apretadas lastimando mis muñecas. Puedo recordar cánticos sacros al mismo tiempo que a lo lejos podía ver cientos de luces, las cuales pensándolo mejor podrían tratarse de velas. No había nadie a mi alrededor y un miedo abrumador recorría todo mi ser. Después de aquello recuerdo a don José, el cual intentaba ponerme de pie, al mismo tiempo que me indicaba el camino a la carretera, o al menos eso pienso que decía, pues solo lo veía apuntar hacia mi izquierda. Mientras me liberaba de mis ataduras, a pesar de estar justo frente a mí, no podía escuchar su voz más que como un eco lejano perdiéndose en la distancia. Recuerdo cómo don José me encaminó un par de pasos después de notar lo desorientado que me encontraba, pero luego un grito profundo y de ultratumba emergió de entre la maleza, mientras escuchaba como si un enorme y muy pesado animal corriera hacia nosotros en 4 patas. Aterrado, don José me empujó y ordenó correr lo más rápido que pudiese y que por nada del mundo mirara atrás. Las siguientes imágenes en mi mente aún me niego a creer que sean verdaderas, debido a que, al mirar hacia atrás, pude ver lo que en primera instancia creí que se trataba de una persona muy alta arrastrando a don José, pero si lo pienso un poco mejor, lo que vi aquella noche no era más que la estatua de aquel Cristo. No estoy muy seguro de cómo logré llegar a la carretera, solo sé que tuve mucha suerte de encontrar un auto el cual me brindó su ayuda para salir de ahí. Apenas estuve en la ciudad conté todo a mis superiores e imploré llamar a las autoridades correspondientes para así cerciorarme de que don José estuviera bien. Amarga fue mi sorpresa cuando al llegar las autoridades al pueblo de San Miguel del Río no encontraron más que un pueblo abandonado, con casas casi en ruinas y fosas clandestinas. Se exhumaron los cuerpos, los cuales muchos de ellos se trataban de restos de animales, pero un par de ellos eran restos humanos. Uno de ellos pertenecía a un hombre llamado José Luis Meléndez Hernández y el otro del sacerdote Lucas Montero. Así concluye la inquietante historia del pueblo maldito de San Miguel del Río. La experiencia del sacerdote en este lugar nos lleva a reflexionar sobre los límites de la fe y la realidad. ¿Qué sucedió realmente en ese oscuro rincón? ¿Fue obra de lo sobrenatural o simplemente producto de la mente atormentada de un hombre? A veces, la verdad es más aterradora que la ficción, y esta historia nos recuerda que el mundo está lleno de misterios sin resolver. Como siempre, les invito a compartir sus pensamientos y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que sucedió en San Miguel del Río? ¿Tienen alguna experiencia similar que deseen compartir? No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestras próximas historias de lo paranormal. Soy el Señor Nocturno y les agradezco por acompañarnos en este escalofriante viaje. Hasta la próxima. Buenas noches.